Vamos a ver también que tenemos que considerar que los derechos humanos están relacionados con otros conceptos también muy importantes que no podemos olvidar. De una manera muy sencilla, de una manera muy puntual, estos conceptos serían, por ejemplo, el concepto de persona, entendido como un individuo, como un ser humano. Tenemos también el concepto de desarrollo, que en su acepción más simple, pues lo podemos entender como un proceso de evolución, como un proceso de crecimiento, y esto tendrá siempre una connotación positiva, ¿no? Tendrá siempre la idea de ir hacia adelante y de lograr cosas en beneficio de la persona, para que se vaya desarrollando, ya lo vimos en el concepto de derechos humanos, integralmente, esto es, en todas las áreas de su vida. Podemos también pensar en el concepto de sociedad como un conjunto de personas con una misma cultura y reguladas por ciertas normas. Es muy importante también este concepto. También los derechos humanos están relacionados con el concepto de ley, que dicho de una manera muy simple, es una norma jurídica que exige o que prohíbe algo. Y entonces, si nosotros entendemos todos estos conceptos y nos remitimos al concepto de derechos humanos que acabamos de ver, vamos a ver cómo todos estos conceptos están incluidos. Ya vimos que las personas vivimos en sociedades jurídicamente organizadas y aquí estamos explicando que estas normas jurídicas pues prohíben o exigen algo de una manera muy sencilla. Lo vamos, ¿sí me estoy explicando? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Entonces, también debemos ver que los derechos humanos están relacionados con un concepto muy importante, que es el concepto de igualdad. Este concepto de igualdad lo vamos a entender como un principio universal de que todos tenemos los mismos derechos. ¿Ok? También tenemos que considerar el concepto de deberes. ¿Y pues qué es un deber? De una manera muy sencilla, un deber es algo a lo que estamos obligados por una norma legal, social, moral, religiosa o ética, o todas juntas, ¿verdad? ¿No? Yo les voy a poner un ejemplo. A lo largo de la conferencia les voy a ir comentando nuestra experiencia con este acompañamiento, con esta tarea fundamental de la comisión, que es promover y enseñar los derechos humanos a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Y entonces cuando nosotros estamos con los chiquitos en primaria, con los jóvenes, pues yo les hago una pregunta y les digo, a ver, ¿por qué creen ustedes que robar es malo? Y entonces, bueno, pues aquí nos estamos remitiendo a que el niño, la niña, les estamos pidiendo, pues que nos expliquen por qué es un deber de las personas, pues, no robar, ¿no? Y entonces fíjense que la primera respuesta que me dan los niños, las niñas en general, los jóvenes, incluso jóvenes ya mayores de preparatoria, es la respuesta general, dicen, porque nos meten a la cárcel, ¿no? Muy bien, esa es una muy buena respuesta. Aquí los jóvenes, los niños están, ya tienen interiorizado, ya tienen la idea, saben muy bien que a esta transgresión, digamos, de este deber, de esta norma, pues va a tener una consecuencia para ellos, que es pues que los lleven a la cárcel. Pero fíjense que también estamos olvidando una muy importante, y es que todos tenemos el deber de respetar. En este caso, en este ejemplo concreto, pues los bienes, ¿no?, el patrimonio de los demás. Y aquí entra en función, digamos, su trabajo, que es un trabajo muy importante. Y yo he mirado cómo muchos maestros, muchas maestras, en verdad están comprometidos por inculcarles a los alumnos y a las alumnas este concepto muy importante que no está aquí puesto, pero yo se los voy a comentar, que es el de la empatía, el del respeto por los demás. Bueno, el del respeto sí está incluido. ¿Qué es la empatía? Todos lo sabemos, todos conocemos de manera muy sencilla
el significado de la empatía y es pues ponernos en el zapato del otro, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro. Y también déjenme comentarles una experiencia que tuve muy, muy importante y en una plática con los docentes también, uno de ellos decía, qué triste que para ponernos en el zapato del otro, en el lugar del otro, nos tenga que pasar algo similar para que podamos entender al otro. Y bueno, pues de ahí surgió la reflexión y se los pregunto a ustedes y conozco su respuesta de antemano, sé cuál va a ser, pues necesitaríamos que nos ocurra algo similar a lo que le ocurrió a una persona para poder entenderla. No, ¿verdad? No necesitamos que nos roben nuestro coche para poder entender cómo se siente el otro porque le robaron su coche. No necesitamos tener un accidente para que podamos entender lo que siente el compañero, la compañera, el vecino, la vecina, mi pareja, pues para que nosotros podamos ponernos en su lugar. Qué terrible sería que todos nosotros tuviéramos que vivir experiencias desagradables para poder entender a otro ser humano. Y a esto me refiero cuando tenemos que empezar con nuestra actitud. Tenemos que empezar a mirar mucho más allá, tenemos que empezar a dar pasos en otras direcciones probablemente para poder empezar a construir un concepto distinto de empatía, para poder empezar a entender qué es esta cuestión del respeto por los derechos humanos. Y como les dije hace un momento, yo sé que ustedes renuevan este compromiso día con día. Entonces, bueno, volvamos un poquito a este ejemplo que yo les ponía. Y entonces yo les digo a los chiquitos, a ver, ¿y qué va a pasar con el niño o la niña al que le robamos la goma? ¿No? Y entonces, bueno, ahí es donde empieza esta reflexión por parte de los niños, por parte de los jóvenes, de empezar a mirar al otro. No nada más quedarnos centrados en las consecuencias que pueden tener nuestros actos para nosotros mismos, que esto es algo muy importante, evidentemente, ¿no? Esto es algo que aprendemos pues desde chiquitos. Si hacemos algo, todo tiene consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias, tanto los actos buenos, por llamarle así, como los que no lo son tanto. Van a tener consecuencias para nosotros. Pero aquí es donde nosotros, en este trabajo con los pequeños en las escuelas, empezamos a introducir el concepto de responsabilidad, que ahorita lo vamos a ver más adelante, se los voy a platicar. Porque si les comentamos a los niños, si les comentamos a los maestros, si les comentamos a los papás, porque en este trabajo que hacemos es un trabajo integral, trabajamos con los papás, trabajamos con los docentes y trabajamos con los alumnos de toda la República Mexicana y en todos los rincones, como dice el comercial, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Estamos metidos en todas partes. Afortunadamente nos han abierto las puertas para poder estar con ustedes acompañándolos. Y entonces ahí es donde empieza a generarse esta idea de la responsabilidad. Nosotros les comentamos a los niños, a los padres y a los maestros, sí tenemos derechos, todos los seres humanos tenemos derechos, ya lo vimos, ¿no? Tenemos derechos por el simple hecho de ser personas, pero también nos olvidamos de la otra parte, que es fundamental, y que los derechos inevitablemente tienen que ir acompañados de las responsabilidades, de los deberes. Entonces este ejemplo, esta dinámica, esta pequeñita reflexión que yo hago con los niños es como, digamos, una punta de lanza para empezar, para que ellos empiecen a generar esta idea que nos lleva al siguiente concepto, que es el concepto de respeto. Y bueno, pues evidentemente este concepto merece una atención especial, pero definido de una manera muy sencilla, lo vamos a entender. Yo le digo a los papás, a los docentes y a los niños que si nosotros nos vamos de la conferencia, del taller, de la plática, con esta idea muy sencilla, con esta
con este concepto, esta definición muy sencilla de este concepto, pues ya hemos ganado muchísimo. Y el respeto no es otra cosa más que la consideración o aceptación de que alguien tiene un valor por sí mismo. Si nosotros nos paramos frente a una persona, pues que no nos cae bien, una persona con la que hemos tenido problemas, a lo mejor problemas muy grandes, sin dejar de legitimar lo que yo estoy sintiendo, lo que me ha provocado esa situación o esa relación de problemas, ¿no? Porque tampoco se trata de anular lo que nosotros estamos sintiendo, porque pues entonces, ¿cuáles derechos, verdad? Así como el otro tiene derechos, pues yo también tengo derechos. Y de pronto la línea, la frontera entre uno y otro es un poco difícil de vislumbrar, de tocar, de materializar, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y entonces, si yo me paro frente a esa persona y pienso que es una persona que merece mi consideración, y si pienso que es una persona que también tiene el mismo valor que yo tengo, entonces vuelvo a la invitación del principio. Nuestra postura ante los derechos humanos de las personas, de los niños, las niñas y los adolescentes, está cambiando. En el momento en el que yo me olvido que esa persona vale de la misma manera que yo valgo, estamos teniendo problemas. Muy bien. Bueno, pues el siguiente concepto, que es el concepto fundamental, ya lo vamos a ver, en el que se sostienen los derechos humanos, que es el concepto de dignidad. Y también, entendido de una manera muy sencilla, pues la dignidad no es otra cosa más que el valor que tiene un ser humano por el hecho de serlo. ¿Ok? Entonces, con estas ideas, tener en cuenta todos estos conceptos para entender los derechos humanos nos va a dar una mirada mucho más amplia, pero no solamente una mirada, que esto es algo muy importante, no solamente una mirada conceptual, ¿no? No solamente entendiendo estos derechos. Ya lo vamos a ver, en algún momento nos va a tocar la fortuna de trabajar con alguno de ustedes, en alguno de sus planteles, si es que nos invitan, y nos daría muchísimo gusto que nos invitaran. Ustedes van a mirar cómo en este ejercicio que nosotros hacemos de la educación en derechos humanos está muy implicada la idea de interiorizar los derechos humanos. No solamente es entender los conceptos, el concepto de derechos humanos y los conceptos que están relacionados con los derechos humanos, sino vivir los derechos humanos, practicar los derechos humanos. Y practicar los derechos humanos significa que yo mire que el otro también los tiene. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, de una manera resumida, podemos entender que los derechos humanos tienen como fin garantizar una vida digna para todos. Es importante, muy importante recalcar que todos los instrumentos legales en materia de derechos humanos tienen como fundamento este concepto, el concepto de la dignidad humana. Si ustedes se meten dicen por ahí al que todo lo sabe, que es Internet, ¿no? Que bueno, quiero recalcar que Internet tiene todo lo bueno de la vida.